esa como molécula principal, por así decirlo, que estudia la química orgánica. Más allá de ser una parte que estudie los compuestos que tienen vida, la química orgánica en realidad se conforma como esa ciencia que se encarga del estudio del átomo del carbono, de las moléculas que forma y de los compuestos que llega a formar en determinado momento. Entonces, como el concepto general de química orgánica abarca el elemento carbono, hablábamos de que los hidrocarburos pues iban a ser obviamente estudiados por esta química orgánica. Más allá de estudiar elementos que tienen vida, la química del carbono se dedica exclusivamente a estudiar elementos que tienen carbono dentro de su composición. Hablábamos entonces de que hidrocarburos íbamos a tener de diferentes tipos y hablábamos específicamente de cierta clasificación que se iba a dar de los hidrocarburos en base a su cadena, a la cadena que forman, en base al tipo de enlace que forman. Veíamos ciertas características propias o características a nivel general de todos los hidrocarburos. En la semana número 7 ya veíamos específicamente los hidrocarburos saturados. Y la semana 8 corresponde estudiar lo que son los hidrocarburos insaturados. Entonces, vamos a dar inicio al estudio de los hidrocarburos insaturados, no sin antes ver el objetivo de la clase. ¿Por qué? Porque a través del objetivo, pues nosotros vamos a poder identificar, vamos a poder visualizar una guía o una vía a través de la cual va a trazarse o a través de la cual se va a desarrollar toda la clase. El objetivo para la presente semana es identificar esas características de los hidrocarburos saturados. ¿Por qué? Porque veíamos que los hidrocarburos saturados tenían características físicas y químicas muy propias, tanto en su forma molecular, en su estructura, esas características propias que iban a tener. Por lo tanto, también los hidrocarburos van a tener ciertos conceptos, ciertas características y ciertos elementos muy propios de ellos. Para ello, vamos a dar inicio entonces recordando algo que habíamos visto a nivel general. Un hidrocarburo, habíamos dicho, de que iba a ser un compuesto a base de carbonos e hidrógenos. Entonces, hablábamos en cierto momento también de que esa clasificación la podíamos tener en base a la cadena que forman. Y hablábamos de que en base a esa cadena que forman podíamos tener hidrocarburos del tipo alifáticos e hidrocarburos del tipo aromáticos. A nivel general hablábamos, un hidrocarburo aromático va a formar una cadena lineal, enlazados en una cadena lineal, en una forma correlativa. Algunas veces esos hidrocarburos alifáticos iban a tener ciertas ramificaciones, ¿verdad? Entonces, la estructura principal seguía siendo lineal. ¿Por qué? Porque tenía un punto de inicio y un punto de final bien definido, aún teniendo esas ramificaciones. Pero también hablábamos de que dentro de estas cadenas de los alifáticos, probablemente los hidrocarburos con 4 o 5 carbonos dentro de su composición, hablemos de un pentano, ¿verdad? Un butano, en determinado momento podían obtener ciertas características y podían formar un compuesto cíclico. A esto se iba a deber de que en cierto momento alguno de estos compuestos pudiera adquirir una forma líquida, ¿verdad? Por la forma cíclica que adquiría. Pero básicamente los íbamos a encontrar en los dos conceptos. Una forma cíclica y una forma lineal. Podía existir el hidrocarburo en esas dos formas. Mientras que la otra cadena que teníamos, que era una cadena cíclica bien definida, normalmente iba a ser un hexágono, que era el benceno, como lo llamábamos, como máximo representativo de este grupo de los aromáticos. Íbamos a tener una cadena en donde iba a ser un poco difícil identificar cuál iba a ser el primero y cuál el último. Pero lo importante con los aromáticos, que es una forma cíclica específica,
que lo diferenciaba con esos semiciclos que podían formar los alifáticos, era que los aromáticos, si se rompía ese enlace cíclico que había, pues prácticamente el compuesto aromático no existía. Entonces no íbamos a tener un benceno, no íbamos a tener un compuesto aromático. Mientras que en los alifáticos teníamos el butano, teníamos el ciclobutano, que podía existir en las dos formas. Mientras que en los aromáticos no podíamos tener un benceno cíclico y un benceno lineal, ¿verdad? Entonces, esa clasificación se iba a dar en base al tipo de cadena que estos formaban. Después hablábamos también de que según el tipo de enlace, podíamos tener los saturados y como máximo representativo en los saturados íbamos a tener los alcanos. El alcano, la terminación ano, pues prácticamente nos indicaba de que la saturación iba a estar completa. ¿Por qué? Porque solo iba a tener enlaces simples. Y recordemos de que el carbono posee hasta un máximo de 4 enlaces. Entonces, como son enlaces simples, el alcano le iba a dar esa cualidad de poder saturar sus orbitales con los electrones provenientes, ya sea de otro carbono o de 3 hidrógenos. Al final la saturación se iba a lograr porque íbamos a tener 4 elementos enlazados a un carbono a través de un enlace sencillo. Por eso era de que el alcano, que son enlaces sencillos, iba a representar un enlace saturado. Entonces, cuando vemos en un compuesto la terminación ano, cano, butano, propano, significa de que es un hidrocarburo saturado. Ahora, por otro lado, podríamos tener también los insaturados, que estos iban a estar compuestos por los alquenos, por los alquinos y por los grupos aromáticos. Recordemos que los alquenos presentan enlaces dobles. Entonces, desde ese momento que tenemos un enlace doble, ya tenemos una insaturación. Esta insaturación se hace mucho más grande, debido a que el alquino presenta enlaces triples. Entonces ya es una insaturación aún más grande. Y los aromáticos, que por esa forma cíclica que poseen, pareciera que la forma, cuando nosotros tenemos un enlace doble, que por lo general el aromático siempre va a ser con un enlace doble, vamos a tener enlaces dobles en 3 de los 6 lados del hexágono. Entonces esto hace que todos los carbonos involucrados tengan conexión con un enlace doble y por lo tanto logren esa insaturación. Por lo tanto, saturados van a ser alcanos, insaturados vamos a tener alquenos, alquinos y aromáticos. Un hidrocarburo insaturado, por lo tanto, va a ser un hidrocarburo que en algún átomo de carbono no está saturado. Es decir, que está unido, que no va a estar unido a otros 4 elementos por un enlace simple, sino que algún enlace doble o un enlace triple. Entonces, esto significa que únicamente los alcanos, por presentar enlaces simples, son los que van a dar origen a un hidrocarburo saturado. Si no es alcano, es un hidrocarburo insaturado. ¿Por qué? Porque va a tener un enlace doble, que es un alqueno, o puede tener un enlace triple, que es un alquino, o puede venir y puede tener lo que nosotros conocemos como un hidrocarburo aromático, que va a tener enlaces dobles. El término insaturado o no saturado se emplea en los hidrocarburos que tienen menos hidrógenos que las parafinas correspondientes. Entonces, obviamente, si tenemos una insaturación, significa que vamos a tener un menor número de hidrógenos. Ahora, de ahí que las moléculas que contengan al menos un enlace múltiple carbonado pueden tratarse de un enlace doble o un enlace triple. Las 4 valencias del carbono no están unidas a otros átomos. De ahí que se diga que su capacidad de valencia no está completa. Entonces, va a estar incompleto porque va a estar unido por 3 enlaces a un átomo de carbono. Normalmente el triple enlace o el doble enlace se va a hacer a un enlace de carbono, no a un enlace de hidrógeno. Eso le va a provocar de que esos 4 electrones de valencia que tiene la parte final del carbono, que necesita 4, ¿verdad?, para poder estar completo, para poder saturarse, no lo va a hacer. ¿Y por qué necesita 4? ¿Por qué? Porque recordemos que el carbono
posee cierto tipo de valencias, posee 1, 2 y 4. Pero la valencia número 4 es la que se utiliza o la que el carbono utiliza cuando va a formar compuestos orgánicos. ¿Por qué entonces la saturación nos indica 4 carbonos o 4 electrones? Porque de esta forma el carbono tiene 4 en su parte final, más 4 que se satura, son 8. Está cumpliendo la regla del octeto. Entonces, de esta forma va a conformar o se va a constituir una molécula mucho más fuerte, ¿verdad? Porque está cumpliendo esa regla del octeto. De esta forma, el hidrocarburo saturado es como se presenta. Un carbono unido a través de 4 enlaces sencillos, que no necesariamente van a ser 4 hidrógenos. Puedan ser 2 hidrógenos y 2 carbonos a través de enlaces sencillos. Ahí se logra la saturación. Pero cuando presentamos un enlace doble, la saturación se pierde. Esto se debe a una cualidad que tiene el átomo de carbono que se llama tetravalencia. Además del carbono, también existe otro elemento que tiene esa tetravalencia, es decir, que tiene 4 electrones de valencia. Ahí viene la palabra tetra, ¿verdad? Y valencia, pues obviamente hace referencia a ese número de carbonos que están en la parte exterior de los orbitales y que en algún momento, pues, se van a ayudar a conformar o a rellenar los niveles que hay dentro de la molécula que se esté conformando. Entonces, los átomos de carbono manifiestan una alta capacidad para unirse con otros átomos de carbono o con átomos de otros elementos. En este caso, como estamos hablando de los hidrocarburos, la capacidad de unirse se da obviamente con el hidrógeno, ¿verdad? Recordemos que el hidrocarburo proviene del nombre hidrógeno y carbono, ¿verdad? Entonces, la tetravalencia que va a poseer el carbono, pues le va a otorgar esas características de poder unirse a 4 elementos y poder lograr su saturación con la unión de 4 elementos. Esto significa que lo va a lograr a través de 4 enlaces sencillos. Recordemos entonces que para hacer un hidrocarburo insaturado debe ser o un alqueno, o un alquino, o un aromático. El alqueno ya lo vemos, el enlace doble se da entre carbonos, por lo tanto ahí estos 2 carbonos están perdiendo un hidrógeno. Entonces están insaturados. Lo mismo sucede cuando hablamos del grupo alquino. El alquino nos indica 3 enlaces, ¿verdad? O un enlace triple. Entonces ahí la insaturación también se da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdemos la capacidad de unirnos a otro tipo de moléculas. Entonces en este punto tenemos los elementos alquenos que brindan un doble enlace, alquinos que brindan un triple enlace. Y el otro representativo de este grupo de los insaturados va a ser el que nosotros conocemos como el grupo de los aromáticos, que como les digo, la fórmula C6H6 responde a el benceno, y el benceno es ese máximo representativo por la forma cíclica que adquiere. Si nos damos cuenta, en 3 de esos rostros que tiene el hexágono, tenemos enlaces dobles. Entonces, si nos damos cuenta en algún momento, cada uno de esas aristas de ese hexágono se conforma en un carbono, y cada uno en un hidrógeno. Si nos damos cuenta, ese doble enlace no solo afecta a los 2 carbonos del centro, sino que esos 3 dobles enlaces que nosotros tenemos en esa forma cíclica del benceno, lo que provoca es que prácticamente todos sus carbonos estén en contacto con al menos un enlace doble. Si nos damos cuenta, nos responde a la fórmula que hablábamos de los carbonos, ¿verdad? De carbono e hidrógeno cuando hablábamos de los hidrocarburos saturados. 2N más 2. El benceno responde a la fórmula C6H6. Es decir, se reduce el número de carbonos, ¿verdad? Por lo tanto, esa reducción en el número de carbonos es lo que provoca que tengamos una insaturación de los elementos. Ahora bien, esta clasificación se va a dar según el tipo de hidrocarburo. El alqueno con enlaces dobles, el alquino con enlaces triples, y los alquenos, enlaces dobles pero en forma cíclica. De ahí es que nosotros podemos venir también y obtener de esa forma
elementos lineales o elementos cíclicos, ¿verdad? Si nos vemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los alquenos y de los alquinos, que a nivel general es la forma que entendemos como una clasificación lineal, ¿verdad? Según esa cadena de carbonos, tenemos el eteno y el etino. Recordemos, eteno proviene de alqueno, ¿verdad? La terminación eno nos indica un enlace doble. Entonces tenemos CH2, CH2, unido a través de ¿qué? De un enlace doble, ¿verdad? Por eso es un eteno. De igual forma tenemos un hidrocarburo con la misma estructura, dos carbonos e hidrógenos, pero a través de un enlace triple. Esto es lo que se llama un etino. Proviene de alquino, ¿verdad? Enlace triple. Lo que llama la atención aquí es que si vemos, a través de un etano, ¿qué vamos a tener? Dos carbonos, seis hidrógenos, un etano. Etano, ¿por qué? Porque el etano respondía a la fórmula 2n más 2, 2 por n más 2, 2 por el número de carbonos más 2. Si tuviéramos un etano, ¿qué tendríamos? 2 por 2, 4 más 2, 6. Esa sería la fórmula del etano. Dos carbonos, 6 hidrógenos. Con el eteno vemos que ya se empieza a reducir el número de carbonos, de hidrógenos. Seguimos teniendo dos carbonos, pero ya únicamente tenemos 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un enlace doble. Si vemos el etino, se reduce aún más el número de hidrógenos. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de insaturación, estamos perdiendo hidrógenos. En el etino seguimos teniendo dos carbonos, porque esa es la base de la molécula, ¿verdad? Del etano, dos carbonos. Pero ese triple enlace hace que perdamos nuevamente dos hidrógenos. Entonces, pasamos de tener 6 carbonos en el etano a tener 4 carbonos en el eteno y a tener únicamente dos hidrógenos, en el eteno. Teníamos 6 hidrógenos en el etano, 4 hidrógenos en el eteno y 2 hidrógenos en el etino. Entonces, ahí ya se redujo el número de hidrógenos, por lo tanto estamos insaturados. Esa misma cadena que nosotros podamos tener puede tener sus ramificaciones. En este caso alcanzamos a ver en el carbono 2 la insaturación, ¿verdad? A través de un carbono, de un enlace doble. Pero si vemos más a la derecha vamos a ver que tenemos dos ramificaciones. Un CH3, que es un metil, ¿verdad? Era un metano, pero en la unión perdió el hidrógeno y por lo tanto se convierte en un metil. CH2CH3, este corresponde a un etil, que la fórmula general era CH3CH3, pero como se hidrolizó y perdió ese hidrógeno, ahora se corresponde en CH2CH3. Por lo tanto, ya no es etano, sino es un etil, ¿verdad? Es un grupo alquilo. Y la forma cíclica, que como les digo, vamos a tener la representación como un hexágono, con una línea que representa un doble enlace. Pero ese doble enlace va a estar en 3 de las 6 caras que tiene el hexágono. Por lo tanto, un carbono que está representados en cada una de esas aristas, en algún momento todos los carbonos van a tener contacto con esos dobles enlaces, no como las cadenas ramificadas que estamos viendo en la parte superior. Ahora, si hablamos de que podemos tener diferentes formas de saturación, podemos también hablar de que vamos a tener hidrocarburos saturados, que como ya vimos, estos presentan un enlace sencillo. No hay enlaces dobles ni hay enlaces triples. Ahora bien, dentro de la misma cadena de carbonos que nosotros tengamos, en algún momento va a ser posible poder identificar o poder tener más de una saturación. Es decir, poder tener 2 o 3 enlaces dobles, 2, 3, 4 o más enlaces triples. Entonces, cuando únicamente tenemos un doble enlace o un triple enlace dentro de la molécula o dentro
de la cadena de carbonos, esto es lo que se conoce como monoinsaturados, es decir, una insaturación. Por otro lado, también podemos tener que dentro de esa misma cadena carbonada vamos a poder tener un enlace doble, un enlace triple, ya tenemos 2 insaturaciones, o 3 enlaces triples, 3 enlaces dobles. Entonces la insaturación crece. Y como ya tenemos más de una insaturación, esto es lo que nosotros conocemos como insaturados. El mismo concepto que estamos viendo ahorita es aplicable cuando, por ejemplo, hablamos de las grasas. Y si hablamos de las grasas, no estamos hablando de un hidrocarburo, pero sí estamos hablando de que el mismo concepto de insaturación, debido a esa tetravalencia que posee el carbono, el mismo concepto de insaturación es aplicable también en las macromoléculas o en las biomoléculas de la vida. ¿Cuáles? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Esto es mucho más visible en los ácidos nucleicos, en las grasas, ¿verdad? En los lípidos. Por eso es de que muchas veces nosotros oímos o escuchamos o vemos que mencionan grasas saturadas, grasas insaturadas, y se debe precisamente a este concepto de que el carbono presente en esa molécula está insaturado, o está saturado, o está poliinsaturado, ¿verdad? Se debe precisamente a este concepto, ¿verdad? De la insaturación que puede lograr el carbono debido a esa tetravalencia. Ahora, esto indica, como les repito, que el concepto de insaturación, de saturación, de monoinsaturación y de poliinsaturación, es aplicable no únicamente en los hidrocarburos, es aplicable a las moléculas que contienen carbono. Aquí porque estamos haciendo referencia a los hidrocarburos lo mencionamos, pero cuando veamos la parte de la bioquímica, también vamos a poder ver el mismo concepto aplicado a un lípido, que como recordemos, si el carbono es el elemento principal de los elementos o de los compuestos que tienen vida, por lo tanto, el carbono va a estar presente también en los lípidos, ¿verdad? En las grasas. Recordemos un poco, cuando hablamos de la cadena de carbonos, el número de carbonos que conforman una molécula, vamos a poder hablar de ciertos prefijos, met, et, prop y but. 1, 2, 3, 4 carbonos respectivamente. Ahora, el sufijo va a estar conformado por el tipo de enlace que forma. Enlaces simples, terminación ano. Enlaces dobles, terminación eno. Enlaces triples, terminación ino. De esta cuenta podemos tener, si tiene un único carbono, metano, meteno, metino. 2 carbonos, etano, eteno, etino. 3 carbonos, etano, propano, propeno, propino. 4 carbonos, butano, buteno y butino. Esos son nombres especiales para los primeros 4 grupos que conforman las cadenas carbonadas. Pero cuando tenemos más de 5, tenemos los prefijos penta, hex, et, oct para 8, non para 9, dec para 10 y un dec para 11. Entonces, el mismo principio es aplicable para los nombres especiales que para los nombres que poseen más de 5 carbonos. Pentano, penteno, pentino. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Hexano, hexeno, hexino. Heptano, hepteno, heptino. Octano, octeno, octino. Nonano, noneno, nonino. Decano, dexeno, decino. Un decano, un dexeno, un dexino. Entonces, el nombre o el sufijo del nombre para esa cadena carbonada va a estar en función del enlace que tienen, ¿verdad? Doble, sencillo o triple. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque este concepto básico, principal e inicial en toda molécula va a ser el que se va a utilizar cuando nosotros estemos hablando de la nomenclatura. Ahora bien, veamos qué es un alqueno.
Porque en la clase vamos a ver los insaturados, pero vamos a hablar específicamente o propiamente de los alquenos y de los alquinos. Hay una clase especial en donde vamos a ver a los hidrocarburos aromáticos. Entonces, vamos a hablar de los insaturados y nos vamos a centrar en alquenos y alquinos. Un hidrocarburo con al menos un enlace doble entre carbonos. Ese es un alqueno. Pero es que la representación la tenemos como C unido a través de un doble enlace. Su sufijo es eno, alqueno, peno, buteno, hecteno, hexeno. La fórmula general de los alquenos es CnH2n. Y les tengo como referencia aquí la del alcano, ¿verdad? Que era CnH2n más 2. Si nos damos cuenta, por lo tanto, en el alqueno estamos restando dos hidrógenos por cada carbono. Dos hidrógenos, uno por cada carbono. De esta cuenta, podíamos tener 3 carbonos, recordemos, era lo que nosotros conocíamos como butano, 3 carbonos. ¿Qué número de hidrógenos? 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces, el propano, perdón, que era el número 3, con 3 carbonos, el propano iba a tener 3 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Por qué 8 hidrógenos? Porque la fórmula nos dice 2 por n, y n es el número de carbonos, entonces 2 por 3, 6, más 2, 8. Pero cuando vemos el propeno, la fórmula se reduce, ya únicamente es 2 por 3, porque seguimos teniendo 3 carbonos, y el número de hidrógenos lo vamos a obtener multiplicando 2 por el número de carbonos, 2 por 3, 6. Entonces, en ese momento se redujo el número de hidrógenos, ¿verdad? ¿Debido a qué? Al doble enlace que se está conformando. Una parte muy principal de los alquenos es que va a tener la cualidad de venir y formar una parte que se conoce como isómeros. Ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos entonces de las cadenas que pueden formar, podemos hablar de un eteno. ¿Por qué un eteno? Recordemos de que cuando hablamos de un eteno estamos hablando de 2 carbonos y únicamente 2 hidrógenos por cada carbono, por lo tanto un total de 4 hidrógenos. Ahora bien, en el propeno también seguimos teniendo mismo número de carbonos, 3 carbonos, pero el número de hidrógenos se reduce. En vez de tener 8 hidrógenos, ahora solo tenemos 6. Pero como tenemos un doble enlace, eso provoca que perdamos 2 hidrógenos y la terminación para el nombre va a ser eno. ¿Qué sucede con el buteno? Si nos damos cuenta, el buteno obviamente proviene de butano, 4 carbonos. Son nombres especiales. Pero el buteno podemos tener buteno 1 y buteno 2. ¿Qué significa esto? Si nos damos cuenta, el doble enlace, ¿en dónde se encuentra en la imagen? En el buteno 1 lo tenemos en el primer carbono. En el 2-buteno lo tenemos en el segundo carbono. Por lo tanto, en este caso, cuando empecemos a hablar de nomenclatura, el número que va a anteceder a la cadena carbonada principal va a ser el número que va a identificar el carbono en el cual tenemos el doble o el triple enlace. En este caso, como estamos hablando de alqueno, ese número, 1-buteno, indica en dónde está el doble enlace. Tenemos buteno. ¿Por qué buteno? Viene de butano, ¿verdad? Que tiene 4 carbonos. But, 4 carbonos. Eno porque tenemos un enlace doble. ¿Y dónde está el enlace doble? En el número 1. Entonces, por eso es que conformamos 1-buteno. 2-buteno es lo mismo. Prefijo but, 4 carbonos. Terminación eno, enlace doble. Y el número 2 que nos indica una unión doble en el segundo carbono. Si nos damos cuenta, la estructura es la misma. 4 carbonos, mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos. Lo que cambió únicamente fue la disposición o la posición en la que estaba el enlace doble.
Eso es un isómero. Un isómero, el concepto general nos dice que es uno de dos o más compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente disposición de los átomos dentro de las moléculas, y que puede tener distintas propiedades físicas y químicas. Entonces, si veíamos anteriormente el 1-buteno y el 2-buteno, ¿qué teníamos? Un isómero. ¿Por qué? Porque teníamos mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos, pero diferente posición del enlace doble. Entonces, ¿el isómero qué es? Son compuestos que poseen el mismo número de elementos químicos dentro de su composición química, pero en distinta posición. Obviamente esto les va a dar distintas características físicas y químicas. Aquí tenemos el butano. 4 carbonos, 8 hidrógenos. Es el butano. Pero también tenemos el isobutano, que si nos damos cuenta, también tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos. 10 hidrógenos, perdón. Igual que el butano, son 10 hidrógenos. 4 carbonos y 10 hidrógenos. Tanto el butano como el isobutano lo tienen. La diferencia es que el isobutano tiene esa ramificación, ¿verdad? ¿Qué cualidades distintas podemos ver entre un butano y un isobutano? El butano obviamente es un gas. Cuando nosotros vemos un encendedor, el tipo de gas que tienen es un butano. Pero al lograr esa compresión del gas, logramos adquirir que el gas se vuelva como en una forma líquida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí cambió la disposición de las moléculas. Se conformó en un isobutano. Ya no es un gas, cambió su propiedad física. Ahora es un líquido. Al quitar esa presión, si nosotros abrimos ese encendedor, nuevamente se va a gasificar. ¿Por qué? Porque se perdió la compresión o la presión a la cual estaba sometido y las moléculas se recuperan a su fórmula natural, que es esa forma lineal que representa el enlace sencillo, ¿verdad? Recordemos esta parte. Cuando los grupos principales con enlaces sencillos o alcanos, CH4 metano, CH3, CH3 cetano, CH3, CH2, CH3 propano, y el butano, ¿verdad? CH3, CH2, CH2, CH3, pierden un hidrógeno al enlazarse o al formar una ramificación o un radical, cambia el nombre por perder ese hidrógeno. Ya no tendríamos un metano, tendríamos un metil o metilo. Ya no tendríamos etano, tendríamos etil o etilo. Ya no tendríamos un propano, tendríamos un propil o propilo. Y ya no tendríamos un butano, ¿verdad? Sino un butilo o butilo. Cada uno de esos radicales que pierden el hidro, que se conforman, metil, etil, propilo, butil, pierden un hidrógeno. Entonces, esto significa de que pierden su saturación. Por lo tanto, pasan a ser insaturados, pero con un nombre específico alquílico. Ahora, se generan estos grupos llamados alquilos, y el nombre proviene del nombre general del cual se le ha reemplazado o del cual está perdiendo ese hidrógeno. Metano se cambia la terminación ano por hilo, ¿verdad? Entonces, esto se va a ver cuando nosotros tengamos unos radicales o cuando tengamos esas ramificaciones en las cadenas principales. Y lo que sucede aquí es que se pierde la saturación que tenían estos 4 grupos principales de carbono. ¿Cómo los vamos a nombrar? Hablábamos de que la parte final va a ser el tipo de enlace que forman. Penteno, porque tiene un enlace doble, y el 1 nos indica en dónde está el enlace doble. Y el pent es de 5 carbonos. El 3-etil que nos muestra que en el tercer carbono tenemos una ramificación del tipo etil, proveniente de un etano, 2 carbonos, ¿verdad? Por lo tanto, como es un grupo
radical alquilo, pierde un hidrógeno y ya no es etano, sino etilo. Entonces, en el carbono 3 tenemos una ramificación etil. Y en el 1 tenemos el enlace doble, por eso esa terminación eno, en una estructura pentagonal, o penteno, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos dos ramificaciones? 3 y 4 carbonos dimetil. ¿Por qué? Porque tenemos un metil, porque únicamente tiene un carbono. Y en el 2 tenemos el hepteno. Es decir, en el 2 tenemos el enlace doble, hepteno. Este es cuando hablamos de alquenos. ¿Cómo lo vamos a empezar a nombrar? Porque si iniciáramos a nombrar esa cadena principal de la derecha a izquierda, cualquiera de los dos ejemplos, el enlace doble nos quedaría en la parte del penteno, nos quedaría en el carbono 4. En la parte del hepteno nos quedaría en el carbono 5. Una de las reglas es que le tenemos que dar el número menor a ese enlace doble. Por eso es que lo tenemos en el 2-hepteno, en el carbono 2. Si lo nombráramos de derecha a izquierda, lo tendríamos en el 5. Entonces, la regla general, ¿cuál es? Darle el menor número al enlace doble. Con el grupo de los alquilos, ya sabemos de qué es el que forma un enlace triple. El sufijo es ino. Y la fórmula a la que responden es, como tenemos un enlace triple, vamos a tener aún un menor número de hidrógenos que en los alquenos, y mucho menor que en los alcanos. La fórmula responde a CN H2N menos 2. Entonces, si tuviéramos 3 carbonos, sería 2 por 3, 6, menos 2, 4. Entonces tendríamos 3 carbonos, 4 hidrógenos. Entonces aquí vemos que el número de hidrógenos se reduce aún mucho más por ese triple enlace. También podemos tener isómeros. Si tenemos un heptino, significa que tenemos 2 carbonos y un enlace triple, reduciendo el número de hidrógenos. Propino, 3 carbonos, un enlace triple, por eso la terminación ino, con un menor número de hidrógenos. De igual forma como en el alqueno poseíamos unos isómeros, aquí también podemos poseer isómeros. 1 butino, 2 butino. 1 butino porque el enlace triple está en el carbono 1. 2 butino, ¿por qué? Porque posee 4 carbonos, por eso es but. Ino, ¿por qué? Porque tiene un enlace triple. Y el 2, ¿por qué? Porque el enlace triple está en el carbono número 2. Cuando hablemos de nomenclatura, en los cetinos, en los alquinos, va a ser la misma estructura, la misma forma. Debemos de tratar de darle el número menor a ese enlace doble o a ese enlace triple. Ahora bien, ¿qué pasaría si en el primer ejemplo que tenemos, lo nombráramos de derecha a izquierda? De derecha a izquierda nos quedaría el triple enlace en el carbono número 4. Pero aquí lo tenemos en el enlace número 1. Entonces le podemos dar un número mucho menor. ¿Cómo lo vamos a nombrar? 1, pentino. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura pen de 5 carbonos y el ino porque nos indica un enlace triple. ¿En dónde está el enlace triple? En el carbono 1. En el carbono 3, ¿qué tenemos? Un etil. ¿Y qué es un etil? Proviene del etano, 2 carbonos, y como pierde un hidrógeno se convierte en un grupo etilo. Por lo tanto, 3 etil, 1 pentino. ¿Qué pasa con la estructura que tenemos abajo? Tenemos 7 carbonos. Por lo tanto, va a ser un hept. 7 carbonos. Nos indica la terminación ino. Tenemos un enlace triple. ¿En dónde tenemos el enlace triple? En el número 3. Aquí, ¿en qué forma lo empezamos a nombrar? De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque si lo nombráramos de izquierda a derecha, como el ejemplo anterior, no tendríamos 3 heptinos, sino 4 heptinos. Pero como debemos buscar la posición para que tenga el número menor, lo nombramos o lo numeramos de derecha a izquierda. Esto indica que en los carbonos 5 y 6 vamos a tener 2 metilos. ¿Por qué? Porque vienen de metano, CH4. Pero como se están uniendo en grupos radicales,
pierden un hidrógeno, por lo tanto se convierten en metilos. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esa estructura? 5,6 dimetil, 3 heptino. Los hidrocarburos insaturados por lo general los vamos a utilizar en la industria textil para fabricar cuerdas, ropa interior térmica, alfombras, etc. Básicamente el hidrocarburo insaturado se convierte en un plástico, pero que posee cierta maleabilidad para formar o para componerse en ciertos elementos muy dúctiles y muy utilizables en la empresa textil. Sirven para la realización de equipos de laboratorio, altavoces, componentes de automoción. Son fundamentales en el desarrollo de herramientas para la industria de la construcción. Se utilizan para obtener fibras sintéticas, con las cuales se fabrican infinidad de productos de uso cotidiano. Obtienen tetraetilo, útil aditivo en los productos de combustibles. Y aquí es que tenemos octanos, nonanos, ¿verdad? Debido a que dentro de todos ellos, octanajes, ¿verdad? Que son como elementos que podemos ver en las gasolinas para mejorar el rendimiento de los vehículos. También vamos a encontrar algunos hidrocarburos que en su forma de gas se van a utilizar para la maduración de ciertos frutos, ¿verdad? Y muchos compuestos que van a formar prácticamente plásticos, pues van a ser útiles cuando se van a utilizar como aislantes térmicos, ¿verdad? En aislantes térmicos y aislantes de los compuestos eléctricos. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué nombre reciben los hidrocarburos con al menos un enlace triple entre carbonos? La número 2, ¿cuál es el sufijo que le corresponde a los alquinos? La número 3, ¿qué nombre reciben los hidrocarburos con al menos un enlace doble entre carbonos? La número 4, ¿cuáles son los hidrocarburos insaturados? Y la número 5, ¿cuál es el sufijo que le corresponde a los alquenos? Compañeros, muchas gracias por su atención.